hemos llegado al laboratorio. Es el laboratorio de agujeros de gusano. Muy bien. Impresionante, ¿eh? Un Top quality. poco minimalista, Pero high quality. High total, ¿no? High. Hombre, la mesiga es baja, ¿no? Pero high. Depende de para quién, claro. Bueno, es hype también. Que hemos llegado gracias a navegadores móviles, no, esta vez no. Porque vosotros sois arcaicos. Antiguos. Antiguos. Nos gustan más antiguos. Sí, bueno, arcaico sonaba más culto. Sí, ¿no? Bueno, pues arcaicos. Y seguro que habéis guiado alguna vez vuestros pasos siguiendo el norte, la estrella polar. Sí, hombre. Sí, claro. Que era como todos viajábamos por los mapas, ¿no? Sí, sí, cuando vamos a tocar y volvemos por la Sí. noche andando por el Decimos, campo. oh, vamos por el norte. Estrella polar. Claro, pero el problema es de día, que no hay estrella polar. Y entonces los antiguos se fabricaron una cosa que se llamaba brújula, ¿vale? Con una aguja y se puede fabricar una brújula, porque la Tierra tiene un norte magnético. ¿Qué me dices? No, eso no puede ser. Qué sorpresa. Mira, muy sencillo, ¿vale? Pero Os si es enseño plana. para que- Mira, os lo enseño para que sea sencillo, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es taladramos esto que tenemos aquí, ¿vale? Porque vamos a hacer que flote, necesitamos que la aguja flote, ¿vale? Que no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, es taladrar un corcho, un trozo de corcho y una aguja. Y ahora lo que voy a hacer es con este imán imantar la aguja, ¿vale? Mira, lo al frotas. frotar un metal sobre el imán, Imán de Persia. se imanta, no sé si lo habéis hecho alguna vez, que luego No. esto lo pones en clips y haces una cadena de clips, ¿vale? Pues lo mismo pasa ahora, esta parte queda imantada. Vale. Echo un poquito de agua en mi recipiente que va a hacer de brújula, ¿vale? Y cuando he hecho la brújula y se pone a flotar, dadle un tiempo al norte. ¿Eso es el norte? Eso es el norte, el Anda, buco de venga, Girox. venga, ándale. Oye, que sí, que está por ahí. Se está girando ahora un poco Sí, para pues atrás. porque ya- Ah, porque le cuesta, ¿no? Sí, porque le cuesta. No, ahí, ahora. Se queda en línea al norte, ¿vale? Pues ya no habrá que quedar en los cañones del Corte Inglés, ¿o qué? Ahora ya no hace falta. Ya podéis quedar donde queráis. Claro, tú coges Esta esta aguja imantada. Estás en las delicias, te preparas esto y te pega esto en el autobús. Es que tener cuidado, no te rebose. Claro. ¿vale? Ya. Pero hay tecnología más avanzada que, como hemos hablado antes, es el posicionamiento de GPS, ¿no? Y para mandar eso hay que mandar satélites, no sé si os suena, al espacio. Oh. Y para mandar los satélites al espacio hacen falta cohetes. Y los cohetes a la A la luna y a veces se pasa, claro. ¿vale? Y los manda está bien traído. la Bien NASA, traído. la NASA, ¿vale? Entonces me he fabricado aquí un cohete casero con ayuda de unos amigos, ¿vale? Y vamos a hacer una lanzadera con una cuenta atrás, ¿vale? Vale. Lo que vamos a ver es la demostración del principio de acción y reacción de Newton, en el que pondremos una presión alta aquí y al salir el agua despedida sube para arriba el cohete con mucha fuerza. Pero necesito que me ayudéis porque esta lanzadera no tiene un disparador automático, sino que vas a ser tú que vas a hacer. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, atentos, ¿eh? Porque yo voy a meter la presión y la cuenta atrás. Vale. Ahora es cuando explotamos. Y cuando me acabé Yo te digo, ¿eh? ¡Pla! Encima. Venga. Oye, esto me está empezando a dar un poco de miedo, ¿eh? Tira, tira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Vamos! ¡Dale! Bueno, a lo mejor a la luna no ha llegado. Como habíais dicho, a veces llegan. Y a veces se pasan. A veces se pasan. Este se ha pasado de largo, ¿eh? Ostras, que no te contraten en la NASA, por favor. ¿eh? No, que no me contrate. Te voy a decir una cosa, como me he quedado con ganas, voy a hacer otro vídeo solo luego para que lo vean los espectadores, que vale. sube bien, ¿eh? Vale. Pero os he enseñado muchas cosas. Os habéis reído de mí. Yo ahora quiero que me enseñéis vosotros algo. No, la verdad es que no, ¿eh? Y mira que hubiéramos podido, ¿eh? Sobre todo con este documento. Pero si esto ha sido un documento antológico, ¿no? Hombre, Bueno, ¿Podéis enseñarme algo o no? Sí, Algo sí, que... quieres. ¿Hacer canciones, por ejemplo? ¿Sabéis hacer? ¿Pero vosotros sabéis hacer canciones? Bueno, Hombre, vamos a ver. son de otro, A medias. pero bueno. Vale, pues a ver, que nos pasen una guitarra y probamos. Es la mía. Sí, claro. Qué sorpresa. Es que la tienen ahí guardada. Vale, ya decía yo. Bueno, a ver. Conoces el principio de Arquímedes, ¿verdad? El principio de Arquímedes, ese me lo sé. Sí. Que las cosas flotan cuando están en un líquido, ¿no? Eso es. Eso es. Pues venga, vamos a intentarlo. Venga, va, empezamos nosotros y tú ¿Cómo sueltas. componéis? ¿Cogéis una canción sin más? Sí. Bueno, algo así. Están hechas ya, hay muchas. A ver qué te sugiere la frase que te decimos nosotros y tú vas. Todo cuerpo en un fluido flota. Dependiendo de su densidad. Muy bien, estupendo. Vamos a ver. Si eres muy denso, al fondo tú te irás. O flotarás.
¿Dónde estará? Bueno, Está mal. ¿entra? Sí, bueno, a lo mejor no te puedes dedicar a esto de momento. Tampoco te puedes dedicar en la NASA, o sea que... Como presentador, bien, pero... ¿Pero os lo habían ofrecido al final o no? De la NASA no. ¿A nosotros el presentador? Sí, Por también, supuesto. ¿no? De esto. claro. Bueno, a todos ustedes, si puedo seguir siendo presentador de este programa, les espero la semana que viene a las 10 aquí en Aragón TV y me sigo practicando un poco lo de la canción. ¿Cómo era? Venga. Todo cuerpo en un fluido flota. Es cejilla, ¿eh? Para poner el cohete bien vertical. Cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Dale! Monitor de lo menos 20 pulgadas y una máquina de café y un destornillador. ¡Destornillador! La NASA, la NASA, la NASA siempre manda cohetes, cohetes, cohetes que llegan a la luna, la luna, la luna y se pasan de largo. A veces